Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera. Remates por pantalla y de reproductores. Integrante de Plaza Rural. 19 de abril 1107, Durazno. Teléfonos 4362-6513 y 3917. www.ramosgarcia.com.uy. Ramos y García Agronegocios. Porque lo mejor siempre está por venir. ¿Qué tal, amigos? El gusto de saludarles en esta nueva semana para una nueva edición de Diálogo Rural TV que tenemos el agrado de presentarles desde este momento en el marco de esta primavera que estamos transitando con una zafra de reproductores que ha venido andando a lo largo y ancho del territorio nacional con excelentes ventas que se han venido dando. Ahora algún pestaneo en cuanto al mercado de haciendas, que bueno, todos los operadores dicen que es normal, que se tiene que dar, que de alguna forma es readecuar los valores y darle viabilidad a lo que es el mercado de hacienda en lo que son todos los escalones, pero venimos andando una primavera con mucho pasto, con buena producción de pasturas a nivel de los campos naturales, con la agricultura también entrando en una etapa de definiciones porque se van a comenzar en las próximas jornadas, ya en las próximas horas, a levantar las colzas. Se empieza con la etapa final del trigo, de la cebada, comienzan las siembras de soja, ya se sembró maíz, ya se ha sembrado sorgo en algunos casos, en otros casos está comenzando la siembra del sorgo. Hay mucha expectativa, hay muchísima actividad a nivel de lo que es el sector agropecuario y a nivel de la producción nacional. Los motores están prendidos y los motores andan a toda velocidad porque estamos en una primavera muy particular. Y amigos, en el marco de esta primavera vamos a estar hablando de una actividad desarrollada en la planta frigorífica de Minerva, aquí en Durazno, donde se estuvo tratando el tema del bienestar animal y la ética en la cadena cárnica. Lo estuvimos hablando con Marcia del Campo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria que estuvo presente en la actividad, pero además también con Marcelo Cabrera en representación de la empresa hablando de la actividad de Minerva y específicamente de la planta de BPU aquí en Durazno y el diálogo, este diálogo directo con los productores que se entabla desde la empresa frigorífica. Por otra parte vamos a estar hablando de la zafra de reproductores con diferentes remates que, como decíamos, en todos los casos ha tenido ventas del 100%, colocación de todos los reproductores, con un excelente nivel de precios, por otra parte, en todos los casos superiores a los precios del año anterior. Hoy vamos a poner foco en el remate de San José de Yaguarí, desarrollado por el escritorio Zambrano, allí en la zona de Carpintería, departamento de Durazno. El remate de la familia Betizagasti, de Rancho Grande, de la familia Betizagasti, que se desarrolló en la chacra Sintonía 222 de Sarandí por parte del escritorio Aramburu. También estaremos hablando del remate de Angus de Rincón de las Mulas, desarrollado en la Sociedad Rural de Durazno por parte de Zambrano y compañía. Además, una nueva entrega de lo que dejó la última edición de la Expo Prado, destinando un capítulo al tema caballos. Vamos a estar hablando con el coronel Lupe Galfani del Servicio de Remonta del Ejército y también con Fernando Perdigón, jurado acalteque, que estuvo participando en la Expo Prado. Amigos, comenzamos el desarrollo de la información en esta edición de Diálogo Rural TV, poniendo foco en una actividad desarrollada en la planta de BPU aquí en Durazno, que desde hace unos años a esta parte pertenece al consorcio Minerva, el consorcio brasileño Minerva, que tiene también otras plantas frigoríficas aquí en nuestro país. Vamos a hablar de esta jornada desarrollada allí en la planta y donde Marcelo Cabrera, en nombre de la empresa, estuvo dándonos detalles de la actividad que se brindó, el diálogo directo con los productores y la propuesta de poner arriba de la mesa los aspectos relacionados al bienestar animal y a la ética de la cadena cárnica. Realmente muy satisfechos por lo que es esta jornada en Durazno, muy buena concurrencia, la concurrencia fue muy buena y después la charla, la gente estuvo muy enganchada con lo que fue toda la charla, no volaba una mosca.
entonces estuvo realmente muy buena. El tema era un tema interesante, hay que trabajar en ese tema, lo que es el bienestar animal y los impactos que el manejo tiene después en lo que es el procesamiento y en la industria frigorífica, es algo que tiene mucha importancia. Entonces el productor lo está teniendo en cuenta, cada vez lo viene viendo con más atención y bueno, y ha hecho que la gente haya querido venir a acompañarnos en esta actividad. Es un tema en el cual pierde el productor y pierde la industria, pierde toda la cadena. Es un tema que sí, pierden todo seguro, pierden todo, porque el productor pierde, la industria pierde, el país pierde, INEA y INAC con estas auditorías lo tienen muy bien medido, no es un tema subjetivo, ellos vienen haciendo las auditorías cada tantos años, tienen mucha información de cómo ha venido evolucionando, entonces hay números para poder mirarlo. Y por otro lado, los clientes que compran carne cada vez están mirando este tipo de cosas. Nosotros tenemos que ser conscientes que vendemos carne, pero estamos trabajando con un animal y los clientes se preocupan por eso. Cada vez van más al campo, cada vez miran cómo son las condiciones que se cría el ganado, que se maneja el ganado. Y bueno, esto es algo que tenemos que tenerlo todos muy presentes, más en un Uruguay ganadero, ¿verdad? Y además el tema, hoy se hablaba entre otras cosas de los abscesos, ¿no? Y los abscesos que muchas veces no se detectan, y bueno, que llegue un producto final a un cliente final con un problema de esos, es, es un hecho que, bueno, genera mucha repercusión, ¿no? No, no, seguro. Se intenta sacar todo y se saca todo, pero sí, esos riesgos están presentes, entonces es importantísimo todo el tema. Y son cosas de manejo, son cosas que las podemos prevenir, que nos afectan, pero las podemos prevenir. Entonces es un poco tener protocolos, tener rutinas, tener la información. Hay mucho que es capaz la falta de información. Mirá que el productor cuando tiene información también hace las cosas para mejorar. Lo hemos visto. Los cambios que ha tenido la ganadería hoy, carcasas más pesadas, animales más jóvenes, los productores van evolucionando, ¿verdad? Y bueno, lo que hay que es de nuestra parte brindar información, dar herramientas, dar conocimiento para que el productor pueda entender cómo es el impacto de lo que hace y corregirlos todos juntos. En ese proceso hay una parte que es exclusiva del productor, otra que es responsabilidad del transporte y otra que es en la propia industria. ¿Qué cosas se han hecho desde la industria frigorífica para revertir esta situación? Se ha hecho mucho. La industria trabaja mucho adentro de la industria trabaja, nosotros trabajamos muchísimo con los camioneros, con lo que son las capacitaciones de camioneros, trabajamos mucho desde la carga del animal, desde el manejo de los animales en el embarcadero, desde el transporte hasta el manejo en planta y cómo llega el animal. Y también trabajamos mucho en lo que son mediciones dentro de planta y cuando identificás que hay alguna tropa con algún problema, van los técnicos de campo a conversar con el productor y ver cómo podés trabajar en eso. Entonces, cuando vos faenás el animal es cuando vos tenés toda la información, la carcasa no te miente, lo que pasó se ve en la carcasa y se puede leer perfectamente en la carcasa. Entonces, eso te permite después ir a hablar con el productor para corregir juntos dónde pueden estar los problemas. A nivel de lo que es la participación de los productores en la faena, ustedes decían que son pocos los productores que van realmente o vienen a la faena realmente a ver el producto final. Bueno, a nosotros nos acompañan bastante los productores. Hoy cuando mostraban un global de lo que es el país a nivel país. Y los productores no van mucho a la faena. Nosotros tenemos las plantas abiertas para poder recibir los productores. Nos gusta que la gente venga, nos gusta que la gente nos acompañe. Se aprende mucho en la faena, se ve realmente todo este tipo de problemas. En faena se ve porque lo van a ver mirando su faena y su tropa, pero también se pueden mostrar problemas de otras tropas. Entonces,
Nosotros tenemos las plantas abiertas, gente en las plantas y para nosotros nos parece muy importante que el productor venga a ver una faena. ¿Cómo viene funcionando la planta Durazno? Viene funcionando bien, en este momento con licencia, pero viene funcionando bien. ¿Hay capacidad para seguir creciendo en Durazno? Sí, seguro, hay mucha capacidad para seguir creciendo con productores, trabajando con más productores. Todo este tipo de actividades son actividades en busca de más relacionamiento con los productores, más trabajo en conjunto, más crecimiento y más ganado. Y hablando de bienestar animal, de la ética de la cadena cárnica, de las pérdidas que tiene el país y los productores en particular y el país en general, sumado también, y en ese conglomerado también la industria frigorífica entre medio, tiene el país por pérdidas de machucones, de abscesos, de maltrato en los animales o de no hacer bien los deberes en cuanto a la inoculación, a las vacunas y demás en los distintos predios ganaderos, que después tienen repercusiones, o los machucones que se generan en el viaje, en los tubos, en los embarcaderos y demás. Con Marcia del Campo, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, estuvimos hablando de este tema. Nosotros lo que presentamos, lo que venimos a compartir hoy con, productores, técnicos, había una diversidad, digamos, en el público, pero nosotros, son los resultados de un trabajo de investigación muy importante que venimos haciendo en los últimos 5 años, que tiene 2 grandes patas, o 2 grandes subproyectos, digamos. El primero es la auditoría de calidad de carne que hacemos con INAC cada 5 años, que lo que hacemos es ir a las plantas frigoríficas de exportación. Y allí hacemos como una foto, digamos, de qué tipo de animales están faenando, las características de esos animales. Después también relevamos una cantidad de variables en faena, después en cámara, también en cuarteo, en desosado o en cuarteo, en faena y en cuarteo. Y bueno, y allí relevamos una cantidad de variables de calidad de carne también propiamente dicha. De manejo de los animales mientras están vivos, después de características de las carcasas y después también de calidad de carne. Esto nos permite, lo hacemos cada 5 años, nos permite ver cómo van evolucionando ciertas características, cuáles son las principales limitantes que tenemos a nivel de la cadena cárnica, y además las cuantificamos, ¿no?, a esas pérdidas o a esas limitantes que identificamos para tener una estimación de cuánto pierde la cadena cárnica uruguaya por distintos factores. Y bueno, la primera gran conclusión que compartimos hoy es que desde la primera auditoría, que fue en el 2002, esta es la cuarta, trabajo de investigación, casi el 100% de las pérdidas están asociadas a manejo, ¿no?, a cosas que nosotros hacemos, a todo lo que tiene que ver con bienestar animal. A nivel de establecimiento, también puede ser en lo que es el transporte y prefaena. Pero lo novedoso es que el segundo proyecto, en estos últimos 5 años, la innovación, digamos, es que hicimos el primer diagnóstico nacional de bienestar animal por teras adentro. Por primera vez el país tiene cuantificado, y de forma objetiva y con un rigor científico muy alto, muy importante, cómo trabaja el productor durante toda la vida del animal y en todos los ciclos productivos, no cría, ciclo completo, invernada, pero hoy compartimos aquellas variables, digamos, o aquellos procedimientos, aquellas cosas que hace el productor, todo lo relacionado a la prefaena o al embarque, que puedan estar explicando gran parte de las pérdidas o las limitantes que identificamos después en frigorífico. Entonces está bueno porque vos mostrás por qué perdemos la mayor cantidad de dinero, por ejemplo, pH alto, cortes oscuros, hematomas, y después mostramos cómo trabaja el productor a nivel de campo. Entonces vemos que hay muchas de esas cosas que están explicadas por cosas que podríamos hacer mejor en los momentos preembarque. Y en el momento preembarque, precisamente, ¿qué cosas se pueden hacer mejor o habría que corregir? Bueno, por ejemplo, nosotros lo que vimos es que hay un porcentaje importante de productores que arman el lote de embarque el día antes de la faena o el día de la faena, que eso lo recomendable es hacerlo por lo menos 10 días antes de la faena, por más que después hagas todo el control de caravanas, cumpliendo con la normativa, pero digo, el armado del lote y la primera lectura de caravana, si chequeo, si está todo bien, tiene que ser al menos 10 días antes. Cosa de que previo al embarque vos tengas que hacer lo mínimo
posible de manejo, de manipulación de los animales para no incrementar todo lo que es probabilidad de golpes, hematomas, estrés también, porque el animal se estresa igual que nosotros y el proceso del estrés, lo que pasa dentro del cuerpo, digamos, se consume todo lo que son las reservas del músculo, ¿tá? En forma rapidísima, inmediata, con un susto, vos consumís las reservas de los músculos. Y después te lleva entre 7 a 10 días alimentándote de forma correcta para reponer esas reservas, ¿no? ¿Y por qué son importantes esas reservas? Porque es lo que asegura que la carne sea de buena calidad. Si yo no tengo reservas en los momentos pre-faena, en el momento del degüello, de la faena del animal, no se da de forma correcta el proceso de transformación de músculo a carne, entonces el pH queda alto, está asociado a cortes oscuros. Es un proceso químico. Es un proceso bioquímico que se da a nivel de músculo. Si el animal gastó la reserva de glucógeno, de azúcar, del músculo, ¿no? De azúcares complejos, para enfrentar una situación de estrés, para disparar del perro, de la picana, para enfrentar ese miedo, se consume ese glucógeno, cuando llega el momento, después lo subo al camión, el viaje, la bajada en un lugar novedoso, la espera, el traslado del cajón de noqueo, sigue consumiendo las reservas del músculo para enfrentar esa situación novedosa. Cuando el animal se faena no tiene reservas, no se da ese proceso de transformación de forma correcta y queda la carne de mala calidad, o pH alto por lo menos, ¿tá? Entonces, esto está bueno compartir con el productor y mostrarle, a ver, siempre hay que tratar bien el animal porque tiene un componente ético, por supuesto, fundamental, pero además tiene un impacto clarísimo en lo que es también la calidad del producto. Por ejemplo, un ejemplo es eso, el armado del lote. Otro ejemplo es el recorrer distancias muy largas para llegar al embarcadero, que aunque lo hagas al paso y sin estrés, por el simple ejercicio físico se consumen las reservas de glucógeno del músculo, entonces otra vez, lo mismo. Una vez que sube al camión empiezan todos procesos novedosos que ya son estresantes de por sí, pero que son inevitables. Entonces yo tengo que asegurarme que todo lo que hago antes de subir al camión sea de forma correcta para no gastar un micromol de glucógeno del músculo, ¿no? Que lo poco que se tenga que gastar sea por lo que es inevitable. Porque es un proceso irreversible en Irreversible. las horas que... Es lo que te decía, para reponer ese glucógeno que vos perdés en segundos por un susto, por una correteada, por una picana, por un perro que corretea al animal, te lleva 7 a 10 días reponerlo comiendo bien. O sea, que no es que en la noche que están en frigorífico reponen y después está todo bien. No. Bien alimentado un animal que perdió las reservas de glucógeno le lleva 7 a 10 días reponerlo. El tema de los hematomas. Bueno, el tema de los hematomas es clarísimo, ¿no? Un hematoma es por un golpe. Entonces, a veces pueden ser golpes que no son producto de un maltrato o de un manejo inadecuado, violento, corriendo, usando mal la picana, pero cuando son hematomas de severidad 2, o sea, que llevan a músculo, que provocan dolor y además implican pérdidas muy importantes de carne y también se puede comprometer el calibre del corte afectado, ahí indudablemente es un mal manejo, ¿no? ¿Cuánto queda el hematoma? O sea, ¿cuánto de historia puede tener para atrás el hematoma? Dependiendo de la severidad es lo que demora en resolverse, ¿tá? Pero lo que sí tengo que decirte es que nosotros no vimos en las 4 auditorías que hemos hecho, todos los hematomas que revelamos son recientes y hemorrágicos, o sea, de muy poca duración, muchísimos hemorrágicos, pero todo vos por la coloración podés estimar el tema de la duración. Que se infiere que es en el proceso de embarque. Es por lo menos desde el predio hasta la llegada. Puede haber sido por manipulación en el predio, por manejo en el predio, todo esto que decíamos, ¿no? Que se hacen procedimientos que de repente no son necesarios, como caravaneo. Eso todo hay que hacerlo al menos 10 días antes del embarque para que si hay un hematoma se resuelva, o sea, si es antes mejor, para poder recuperar el glucógeno del músculo, etcétera. Pero digo, el 100% de los hematomas que nosotros relevamos en las 4 auditorías son recientes. No tenemos hematomas ni siquiera tirando a ni negro ni amarillo, ni que la coloración te va permitiendo diferir un poco la edad del hematoma. Hay pérdidas muy importantes por esto. Por hematomas. En general. Y sí, tenemos nosotros el cálculo que lo vamos perfeccionando, auditoría a auditoría. Nosotros lo que tenemos estimado es que se pierden unos $18 por animal por todos estos defectos. Un 99% está asociado a bienestar animal y el 76% es por pH alto y corte oscuro y hematomas, ¿tá? En el caso de pH alto y corte oscuro es un dólar y algo más que por hematomas. Esto es en los animales afectados, o sea, los que presentan, no es un promedio nacional. No. Esto es el promedio llevado a los 2 millones, a 1.980.577 animales faenados en el año, o a 2 millones según el número de animales que se hayan faenado ese año. Es llevado a la faena nacional.
O sea Sí, que sí, es un si lo haces promedio. por el número de animales afectados da bastante más. Exacto. No, y además también tener en cuenta, como te decía, ¿no? Nosotros hacemos un cálculo, por ejemplo, para pH alto, corte oscuro y hematomas, no hacemos el cálculo sobre todos los cortes, en lo que es el cambio de destino, ¿no? Por ejemplo, un corte afectado por un hematoma de severidad 2, vos tenés que, se remueve eso se remueve, y podés afectar la forma del corte o el calibre, el peso. Eso, por supuesto, es un marcado de menos valor, ¿no? Pero ese cálculo que nosotros compartimos hoy lo hacemos con algunos cortes, no con todos. O sea que es una punta del iceberg, es bastante más, ¿no? Esto es una estimación de los cortes que elegimos para hacer los cálculos. Había un dato que tú compartías en la charla del tema de la remoción de los abscesos. Bueno, los abscesos también. Nosotros lo que mostramos son abscesos de cogote y visibles. Pero hay una cantidad de abscesos que no son visibles porque no son el bulto, sino que son para adentro o microabscesos. No sé, después Carla Vera compartía lo que ellos tienen, que tienen como un 16%, creo que dijo, de abscesos en el trasero, que por ejemplo en la picaña o en la tapa del cuadril pasa mucho, que a veces Brasil es la que se nos queja ¿no? Cuando llega el contenedor y los clientes se quejan porque cortan y ven el absceso. Entonces, por supuesto, siempre vamos a vacunar en el delantero, pero además cambiar agujas, desinfectar, porque también es importante el procedimiento doloroso, además de que el corte sea valioso, ¿no? Y viste que por un absceso podés perder hasta 3 kilos de carne antes del peso de canal caliente. Por un absceso chiquito así. A eso iba. Un absceso de 2 a 8 centímetros, la autoridad sanitaria y una persona del ministerio que está haciendo la remoción de ese absceso, ya te digo, por motivos higiénicos sanitarios, eso se destruye. Y bueno, y ahí el productor no se entera. El productor no se entera, en los abscesos no se entera. Y generalmente el tema de abscesos es un problema de productor. Quiero decir, cuando viene el primer animal con absceso es muy probable que en esa tropa haya muchos, porque es la forma como vacuna ese productor. ¿Y a qué la forma vamos a decir, a qué se puede adjudicar en la forma que se producen los abscesos? Mirá, es un tema de cambio y desinfección de agujas, y también lo que nosotros vemos es que la incidencia de abscesos es casi el doble en la época de vacunación de aftosa que en la otra. Entonces, bueno, también se está trabajando en el tema de los vehículos, digamos, de cómo está compuesta la vacuna de la aftosa. Es una vacuna muy espesa. Entonces, ahí hay que tener más cuidado todavía, a pesar de que son dosis pequeñas, de cómo se vacuna. Pero lo fundamental es cambio de agujas y desinfección de agujas, al menos cada tubada, ¿no? Cada 7, 10 animales. Es simplemente cambiar el chip y cambiar, no te lleva más tiempo. Lo digo por experiencia propia, es cambiar, tener un tarrito con desinfectante y cambiar cada... ¿Y es más proclive la intramuscular al acceso o la subcutánea? Pasa con las dos. De hecho, bueno, ahora la de aftosa, viste que es intramuscular, muchas veces, y se trató de cambiar y se pasó a subcutánea, pero digo, pasa con las dos. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir.
Nos metemos ahora en la zafra de reproductores. Amigos, distintas actividades que, como ya lo hemos venido informando, se han realizado en distintas partes del territorio nacional. A lo largo y ancho del país, los remates de reproductores se han venido desarrollando con éxito. Ventas totales, promedios que han estado por encima de los del nivel de precios del año anterior. El foco ahora en Carpintería, allí a orillas del arroyo Carpintería, en la vieja estancia El Cerro, donde desde hace algunas décadas a esta parte está instalada la familia Servino, con su cabaña San José del Yaguarí y su propuesta de venta de genética Aberdeen Angus y Hereford, que se estuvo desarrollando con el escritorio Zambrano y compañía. Con el doctor Pablo Servino evaluamos lo que fue el remate desarrollado allí en el propio establecimiento. Realmente fue muy importante, ¿no? Un remate. Están dadas las condiciones, evidentemente se podía esperar algo parecido, pero fue un remate muy redondo, ¿no? Muy completo, muy bien los vientres, muy bien los toros, la verdad que realmente fantástico. Yo, como siempre digo, nosotros acá nos interesa, tenemos 58 años en esto, ¿no? Nos interesa la colocación total, en primer lugar, la aceptación de los productos por los clientes, o sea, que gusten los toros, que estén alineados a lo que está buscando. Y el tema de los promedios, eso no lo ponemos nosotros, o sea que no es algo que yo pueda incidir en él. Sí, en buscar la forma para que la gente siga volviendo, siga retornando a San José de Yaguarí. Y ya son un montón de años, son un montón de toros. Yo dije hoy, más de 9.000 toros se han vendido, ¿no? O sea, hay todo un aprendizaje allí que hay que capitalizar y bueno, no hace más que dejarnos muy conformes, ¿no? Muy contentos. El mercado terminó premiando tal como habían ordenado ustedes la fila, porque uno empieza a mirar los detalles y bueno, y en realidad el mercado termina eligiendo de acuerdo a los datos y al orden que se le da, ¿no? Sí, exactamente, es lo que intentamos hacer. Nosotros estamos atrás de estos animales durante 2 años, los conocemos, sabemos, fenotípicamente cómo están, cómo son. Lógicamente el tema de los datos son importantes, los datos objetivos, ¿no? Que yo siempre lo digo, los datos objetivos los hacemos en las cabañas, pero son para el sector comercial, ¿verdad? Ellos son los verdaderos usuarios de esto. Y bueno, entonces la idea en cuanto a armar un lote, un orden de venta, se busca justamente eso, que el nivel vaya de arriba abajo. ¿Por qué? Bueno, para evitar que algún toro destacado, por lo que fuere, quede relegado y la gente quede esperándolo hacia atrás y bueno, eso puede complicar, ¿no? Ahora, eso se rompió sobre el final cuando la gente vio que se quedaba sin toro y empezó a pagar más de lo que estaba pagando en los lotes anteriores. Eso es reflejo del momento que está pasando la ganadería en el país, es así, lo sabemos, pero una vez que uno lo vive es distinto la sensación, ¿no? Y la satisfacción. Así que creo que fue así, hubieran habido 10, 15, 20 toros más, se vendían también, ¿no? En las elecciones individuales, ¿coincidía que la gente elegía a los toros con los mejores datos en cada uno de los bretes? ¿O no siempre coincidía? No, generalmente sí, en esto es muy difícil decir un 100%, ¿no? Pero hay una tendencia a buscar función. La gente ha entendido de que aquí lo que hay que procurar es tener terneros, tener pocos problemas con los ganados, y lógicamente las evaluaciones genéticas hoy por hoy están muy certeras, están muy confiables y cada vez son más confiables. A medida que pasa el tiempo y que se incorpora nueva información, bueno, evidentemente eso repercute directamente en eso y la gente cree, confía y selecciona la pista de eso, ¿no? Con respecto, no tengo los promedios, pero con respecto a los vientres, ¿los vacíos se pagan más comparativamente que los preñados? No pasó eso en parte, pero fue circunstancial, ¿no? ¿Por qué se dio eso? Y porque se dieron dos clientes que querían lo mismo, que querían animales vacíos, y bueno, y se pecharon entre ellos, pero aparte digo, no debería ser lógico, ¿por qué? Porque las vaquillonas, llamó la atención. Claro, las vaquillonas que se vendían preñadas tenían buenos servicios, muy buenos servicios, y bueno, y eran vaquillonas que estaban en otras condiciones, ¿no? Pero es lo que pasó, es eso, ¿no? Y finalizado el remate de Servino, también hablamos con Alejandro Zambrano acerca de lo que fueron las ventas y cómo se ha venido desarrollando esta zafra 2025. La verdad que es un remate de los puntos altos de la zafra, siempre desafiante. Ha habido
también el desafío de hacerlo en la estancia también es importante. Y bueno, primero que nada, y agradecidos con la cantidad de gente de amigos que acompañaron. Bueno, hablo un poco por la familia Servino, pero también por nosotros, por la empresa, agradecerle a toda la gente que ha venido, de lejos, de Soriano, del norte, de Rivera, Bichadero, de Tacuarembó, de Salto, de gente que viene, que tiene ganas de venir y pasar una linda jornada como la que tuvimos. Creo que está bueno. Después, obviamente, el remate, un reflejo de la zafra que estamos teniendo. La oferta muy buena, reconocida por el mercado, que también es importante. Por arriba de los números me nos tiraron recién, $5.100, $5.200 los poles Hereford, cerca de 4.700 o 4.700 y algo los Angus y promediando casi 4.800, $4.900 cerca de 100 toros, ¿no? Realmente es importante y bueno, un reconocimiento a esta familia tan rural, tan ganadera y tan tradicional en lo que es este tipo de actividades. Y una zafra que bueno, que viene confirmando lo que se percibía, lo que se viene viendo, y creo que con total lógica, ¿no? En un año excepcional para la ganadería, que ojalá que termine siendo de esa manera en lo que quedan estos 2 meses, que parecería que va a ser así. La primavera también acompañando. La primavera movió un poquito antes este año, a diferencia de los últimos 2. Los últimos 2 años, hacía un poquito de memoria, todavía estaba media sin venir, y el año pasado estaba todavía ese anuncio de niña, que incluso alguna audaz anda todavía anunciando de niña de vuelta, pero bueno, por suerte el clima no depende de nadie y bueno, va a hacer lo que tenga que hacer. Así que bien, contentos, agradecidos de nuevo con la gente que nos acompañó, con ustedes, los amigos de la prensa que nos acompañan y nos permiten promocionar estos eventos y estas actividades que son tan importantes para las cabañas, que bueno, que en el caso nuestro son clientes con los cuales sabemos del esfuerzo que hacen todo el año para llegar a este momento, a este si se quiere momento especial como es el encuentro con los clientes, y bueno, y que salga bien es importante. Recién hablaba con Pablo precisamente del tema de la movilidad de la gente. La mayoría de las operaciones fueron acá, presente, ¿no? Cosa que no es fácil para el que se moviliza llegar acá a la cabaña con el tema de las rutas y demás. No es lo mismo ir a un remate sobre rutas nacionales que venir acá, ¿no? Sí, la verdad que sí, además gente que repite y la verdad que hablábamos en la previa, alguno que se perdió, aunque obviamente está bastante bien armado la señalización y demás. A nosotros siempre nos da un poquito de cosas, pero bueno, pues llegan acá Pero tiene un plus. y hay un ambiente, sí, obvio, o sea, por eso te decía al principio, no sé si te quedó claro el agradecimiento, gracias para la gente que venga, ¿no? Que venga lejos. Nosotros venimos, está porque es nuestro trabajo, pero la gente que viene de lejos y acompaña y quiere estar y nada, y quiere intercambiar con esta familia tan tradicional dentro de la cabaña, con esos años en el Hereford. Fíjate, por Hereford están en el RP 15.500 o casi 16.000 creo que están. En el Angus menos, pero también ya están en el RP 1.600, 1.700. Creo que está bueno y bueno, y obviamente que seguramente sea un espaldarazo y una muy buena mano para lo que viene, ¿no? Para esta familia. Mucha gente también que quedó sin comprar, algún amigo que vino y querían comprar bastante y no pudieron, que a veces también te da un poquito de cosa, porque bueno, si bien uno quiere vender bien y uno está en el martillo y quiere que haya piques y demás, también, y créeme que es así, cuando la gente viene lejos acompañada, también queremos que cumplan su objetivo, ¿no? Que es poder llevarse o llevar, aunque sea algo de lo que vinieron a buscar. Y a veces cuando no se da, yo personalmente no lo veo como una buena noticia. En realidad me da un poco de cosa, porque de vuelta me gustaría que la gente que hace el esfuerzo pueda llevar y pueda comprar, o porque pueda llevar algo de lo que vino a buscar. Pero bueno, el martillo es el que define. Creo que es un sistema muy bueno, muy válido en todo aspecto y en la cabaña nacional también, porque de alguna manera termina dirimiendo ese interés o no, porque a veces también hay que hacer un poquito de memoria en los años no tan fáciles, termina dirimiendo un poco lo que el mercado, o la tónica del mercado, ¿no? La temperatura del mercado.
Seguimos recorriendo distintos lugares y departamentos. En este caso nos vamos a lo que fue la actividad desarrollada en la chacra Sintonía 222 de Sarandí del G, del lado de Florida en realidad, porque está al sur del río G en territorio departamental de Florida, pero con una cabaña del departamento de Durazno, Rancho Grande de los hermanos Agustín y Santiago Betizagasti, que propusieron la venta de los reproductores a Verdi Angus, todo Pedrigue inscripto, promedios que anduvieron arriba de los $1000 en el comparativo con el año pasado, en un remate que dejó satisfacción total desde todo punto de vista. Agustín Betizagasti, en nombre de la cabaña, habló con Diálogo Rural TV. Un remate muy lindo, muy ágil, dinámico, con muchos compradores, por suerte, compradores de clientes frecuentes y clientes nuevos. La verdad que muy lindo remate, con muy lindos precios. La verdad que la torada también estaba muy linda, del primero al último, una torada muy pareja, la verdad que se destacaba este año, estaba muy buena la torada. ¿Presagiaban que podían tener este nivel de más de $1000 arriba que el promedio del año pasado? Y yo que sé, esperaba un poco mejor, ¿no? Nunca esperamos ese tanto, porque somos cautelosos, un año muy positivo para la ganadería, un año capaz que la gente se puede hacer un poco más los gustos, puede invertir, que un año con muy buenos precios, viene lindo, la lluvia viene acompañando también, y bueno, un año como para invertir y la gente la verdad que aprovechó. ¿Y los datos de los toros se vieron reflejados en los precios, en los distintos lotes? ¿La gente elegía de acuerdo a esas características? Sí, la gente elige, la verdad que también la torada muy pareja en los números, en los datos, la torada muy linda, ahí está, a veces destacan toros como siempre, como en todo el remate, ¿no? Que fueron un poco más pagados, pero la verdad que la torada muy pareja en general. Había un toro que se destacó. Sí, la verdad que sí, ese toro, el 938, un toro muy moderadito, con mucha carne, muy buenos números. La verdad que un toro sensacional, como para vaquillona, como para un plantel. ¿Y tenía diferencias con el resto por el origen o porque...? No, se destacó él. La verdad que un toro como todos los otros, nada más que de esos toros que se destacan, ¿no? En el remate. Habían más toros también muy parecidos a él, muy similares, y no fueron excepción de los otros precios, pero la torada en general muy pareja. Terminaron vendiendo 44 toros. Sí, la verdad que fue el total de los toros. Creo que quedó gente sin comprar. Estuvimos hablando ahí, preguntando si quedó algún toro. Faltó toro este año. ¿Quedan más en la cabaña o no quedan? Algo puede salir, algo puede salir. Tenemos que aguantar los clientes a veces que no tenemos que acompañarlos. Algo puede salir. Seguro. Pero también hay que tener resguardo ante cualquier circunstancia que a veces pueda pasar. Sí, también eso, ¿no? Siempre estamos atentos a cómo llegan, cómo trabajan, si hay algún problema, siempre tenemos esa cautela. ¿Siguen trabajando con este volumen para los próximos años? ¿O Sí, empezar a incrementarlo? Sí, no, más o menos mantenemos ahí entre 40 y 50 toros, la verdad que ahí más o menos es el mercado de nosotros. Sobre este remate de Rancho Grande de Betizagasti también estuvimos hablando con José Ignacio Aramburu, del escritorio Aramburu, quienes tuvieron la responsabilidad de llevar adelante esta instancia de venta. Muy conforme, un remate que fue muy ágil. Uno siempre al terminar el remate dice que son ágiles, pero esto la verdad que 1 hora 20, no llegó a la hora y media. Se comercializaron los 44 toros con mucha puja y ya te digo, una velocidad, mucha demanda por estos toros negros de la gente de Betizagasti. ¿Clientes habituales de la cabaña? Por lo general sí, casi todos clientes exactamente se mantienen año a año, exactamente. ¿Y el nivel de precios? Nivel de precios, la verdad que es muy bueno, tuvo un aumento muy bueno del 37%, hizo un promedio de $4.339 de promedio, hicimos un mínimo de 3.600 y un máximo de $7.680 por un toro que la verdad que era un tanque, había varios que lo querían. El nivel de comercialización y el nivel de precio está marcando indudablemente lo que está pasando en la zafra, ¿no? Sí, lo hablábamos ante la zafra que iba a haber un aumento, no sabíamos cuánto iba a ser, pero la verdad que sí. Nosotros arrancamos el otro día el remate de Santa Clara Bella y también con un aumento de cerca del 40%. Bueno, y anda muy cerca del 40%. Sabíamos que iba a aumentar algo, pero bueno, la verdad que la demanda por los toros está, ¿no? ¿Y a qué lo está adjudicando eso en personal? ¿Qué análisis hace? Y bueno, ni hablar los valores que hay hoy por hoy, ¿no? Los valores, yo qué sé, el valor del ternero, el último remate por pantalla, el valor de promedio del ternero es $712 del bulto, ¿no? El clima que tenemos y bueno, y los buenos pronósticos hay para adelante de la carne, ¿no?
el ganado gordo, después la exportación hoy operando mucho, los corrales, digo, tenemos todo a favor, entonces se sabía que se iba a tratar de entorar todo lo máximo posible, ¿no? Y el clima es fundamental también, ¿no? El clima sigue ayudando por ahora, estamos esperando una agüita para el día de mañana, domingo, que muy esperada en varios lados, viste que ya se ha sentido algo de la falta de agua, pero donde el agua sigue ayudando, creo que se va a seguir manteniendo estos valores, si Dios quiere, ¿no? Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Seguimos con más actividades en el marco de la zafra de reproductores. Nos vamos ahora al remate de Rincón de las Mulas, a Verde Angus vendido en la Sociedad Rural de Durazno por parte del escritorio Zambrano y compañía. 100% de ventas en la instancia. Hablábamos con Felipe Capurro, administrador del establecimiento Rincón de las Mulas, con quien entablábamos el siguiente diálogo y la satisfacción y momentos de agradecer además por la compañía en esta nueva edición del remate anual. Un lindo remate, un remate ágil. Bueno, yo creo que va acompañando a lo que viene siendo toda la zafra, agilidad, buenos precios y bueno, se va dando un año excelente para todo esto, así que muy contentos. Dispersión del 100% de la oferta, de los toros, los vientres. Todo. Sí, dispersión total, todos se vendieron todo en pista, toda la torada, siempre con agilidad y puja toda la torada, con un buen marco de público, con la gente por televisión activa. Así que al igual que las hembras, salieron y bien. ¿El nivel de precio cómo lo viste? Bien, buen nivel de precios, acompañando lo que viene siendo la zafra con bastante, un porcentaje más alto que el año pasado. Se hablaba en la pista, lo decía Alejandro, y bueno, y veíamos además los mansos que estaban los toros que se presentaban en la pista en general. ¿Ese es un parámetro que trabajan ustedes en el establecimiento? Sí, siempre se está trabajando el tema de que sean toros mansos, sobre todo en el campo, buscar líneas que sean mansas. Se busca eso, hoy en día la gente que trabaja con toros busca que sea eso, que se puedan llevar a las mangas, trabajarlos tranquilos en los corrales. Creo que es una cosa muy importante, ¿no? Y cuando uno entra al campo, para poder manejarlo con los rodeos, es un punto importante a trabajar y que favorece mucho en los toros en los rodeos, ¿no? Sobre la mitad del remate más o menos tuvo un pico ahí de 1 o 2 lotes que se fue un poquito más arriba el precio de cómo venía. ¿Eso obedece a algunos toros particulares o a qué se puede explicar? Sí, básicamente que sí. Hay, en la fila de ventas siempre van quedando toros buenos al medio y al final los remates es una cuestión de manejo de la venta para que los remates no caigan, pero en todo hay una línea de principio a fin, una línea pareja de toros buenos, entonces yo creo que por ahí fue la cosa. Con respecto a los clientes que compraron, clientes habituales, gente nueva. Sí, de los dos, los clientela de todos los años, siempre que van, vienen, saltean un año, pues no precisan y vuelven. Y siempre hay clientela que se va renovando y va probando sangres nuevas, cliente que
que hemos venido conversando y vienen a buscar la torada nuestra y a probar. En el campo, ¿cómo viene el trabajo, la aparición, los nacimientos? Un año excepcional, un año muy bueno, las vacas con un excelente estado, entrando a una primavera con lluvia, las pasturas muy bien. Yo creo que un año que se viene cerrando muy bien en todos los sentidos. ¿Va a ser fácil preñar vacas este año? Yo creo que sí. Puede ser que haya algún ganado más nuevo, vaquillona, que habrá que hacerle algún manejo especial, pero en general los rodeos también, los terneros se están criando, las vacas tienen leche, o sea, creo que no va a haber ningún problema para el entore de las vacas. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. ...120 años celebrando la excelencia de la producción agropecuaria. Rural del Prado 2025. La mejor genética animal, remates, insumos y lo último en maquinaria. Pabellones y embajadas, entretenimiento, shows, recitales en vivo, boliches y la mejor gastronomía. Rural del Prado 2025. Del 5 al 14 de septiembre. CADI Nutrición Animal, fábrica de alimentos balanceados, línea de alimentación animal desde el destete para vacunos de carne y de leche, todo lo que precisa para sus vacunos, lanares, cerdos y equinos, forrajes y granos, insumos agropecuarios. CADI Nutrición Animal, Zorrilla 256, teléfonos 4362-2104 y 098-500-242. ¿Estás buscando comprar, vender o alquilar una propiedad en Durazno o la región? Confía en Inmobiliaria Andrade Rodríguez Limitada. Experiencia, seriedad y compromiso a tu servicio. Comunícate con Claudia o Luisito al 098-938-631 o 099-570-771. Encontrá lo que buscas con la atención que mereces. Inmobiliaria Andrade Rodríguez Limitada. Tu próximo paso empieza acá. Un alimento tiene que ser rico, pero por sobre todo natural. Aceite de oliva extra virgen del Caballero, de Durazno, fresco, suave, sabroso, rico, nuevo y natural. Del Caballero, el aceite de oliva de Durazno, desde la 12ª sección a su mesa. Búsquelo en las góndolas de Super González y Super Giordano o solicítelo al 099-361-303. Amigos, nos vamos a meter en lo que dejó la Expo Prado 2025, un capítulo destinado a caballos y conocer cuál fue la participación del Ejército Nacional a través del Servicio de Veterinaria y de Remonta del Ejército
con el coronel López Galfani. Estuvimos hablando allí en la Expo Prado. Somos del Servicio Veterinario Remonta, el único ARAS del Ejército Nacional, y bueno, una vez más participando en la jura de los caballos deportivos. Los caballos que ustedes traen acá tienen una misión que cumplen dentro de lo que es la estructura del Ejército Nacional. Cuéntenos. Sí, nosotros cubrimos toda la estructura del Ejército, los caballos que salen del ARAS, principalmente van para la parte protocolar, así como Blandenga de Artigas, que es la escolta presidencial del señor presidente, y para el tema de las patrullas de frontera también, y también para el tema de los caballos deportivos. ¿Los mismos nacen, se crían, son domados en el propio ejército? Esos son, nosotros en el ARAS, que está en Canelones, en Cerrillos, en el campo militar número 1, ahí se hace todo el tema del nacimiento, mansedumbre y doma, y una vez finalizado se le entrega a las unidades. Y ahí hay una selección. ¿Cuánto de eso termina calificando, de los animales terminan en el destino final? Y normalmente por año salen unos 40, 45 equinos, de los cuales se va renovando también el plantel de madres que tenemos en el ARAS, y bueno, y una vez domados y montados se van a las unidades, y ahí van para la parte, principalmente para la parte protocolar, como te dije. ¿Y cuánto de eso hay renovación en la parte protocolar, en todo eso? Porque también debe de ser un ejercicio de que los animales se adapten a todas esas instancias, y seguramente también con más edad los animales responden de mejor forma. Sí, afirmativo. Sí. Los primeros pasos se dan en el ARAS, y una vez llegado a las unidades, ahí por medio de personal idóneo, ya van haciendo el tema de la doma, y para lo que califica tanto la parte protocolar como para la parte deportiva. ¿Cuántos caballos tienen en el ARAS? Y aproximadamente tenemos unos 200 caballos, de los cuales tenemos de 1 año, de 2 años, de 3 años, y planteles de yeguas madres también. ¿En los Cerrillos? En los Cerrillos. Ahí, aparte de la parte de caballos, ¿qué otras cosas hacen? Principalmente ahí en Cerrillos nos dedicamos a la parte de, en el ARAS, únicamente la parte de equinos. Solo equinos nomás. Y después en el resto del territorio, ¿ustedes apoyan también algunos proyectos de equinoterapia? Sí, sí. Los caballos, una vez que obtienen su mansedumbre, su edad, que ya las unidades no son utilizados para el protocolo, digamos, ahí pasan por una inspección para ver si califican para el tema de la equinoterapia, donde tenemos muchos lugares que cubrir, ¿no? Dentro del Uruguay hay centros de equinoterapia por todo el Uruguay. ¿Cuántos efectivos hay trabajando en el servicio? En la parte del ARAS, ¿no? En la parte del ARAS hay 12. Y dejamos los caballos deportivos para meternos en lo que es el acalteque, una raza traída de Asia que está aquí en nuestro país desde hace algunos años y que tuvo una nueva participación en el marco de esta Expo Prado. Un especialista en el tema caballos, como es el doctor Fernando Perdigón, estuvo trabajando en la calificación de la misma. Con él fue propicio para hablar de la muestra, pero también de esta raza que tiene estas particularidades. Me citó la Rural para darle una mano con el tema de la pista de acalteques. Es una raza que normalmente concurre con muy pocos ejemplares, porque hay muy pocos ejemplares, inclusive a nivel mundial. El lugar donde hay más caballos acalteques es en Turkmenistán, de donde son originarios, que es un país escondido de Asia Central. Son caballos que utilizaron en la guerra, y caballos que recorrieron la ruta de la seda con Gengis Khan y sus hordas. De todas maneras, no van quedando muchos ejemplares puros. El doctor Willy Lockhart trajo hace como 15 años unas yeguas y unos caballos de Europa, de la raza calteque pura,
y estuvo criando, y este caballo que vimos, que ahora es propiedad de Dos Santos, de Gustavo de los Dos Santos, también es originario de la misma cabaña de Lockhart. Es un caballo muy típico, muy apegado al estándar de la raza, muy lindo, muy bien aplomado, con una paleta con poca angulación, como es característico de la raza, por lo tanto el cuello es lo que conocemos como cuello invertido. De todas maneras, son caballos que se utilizan en deporte, en su lugar de origen, en China, en Rusia y en muchos países del centro europeo. Para América fueron los primeros que vinieron, para Sudamérica los que trajo Lockhart, y ahora tienen un desarrollo un poco mayor. Hay caballos en Argentina, y hay caballos en Uruguay, y hay caballos en Ecuador de la misma raza, pero son relativamente pocos en el mundo, ¿no? ¿Y qué funcionalidad tendrían en nuestro país? Son caballos de mucha resistencia. La idea podría ser utilizarlos en pruebas de competencias de enduro o de raíz, ya que son muy resistentes. ¿No se han probado todavía? ¿No tiene conocimiento usted? No se han probado masivamente, pero la cabaña de origen preparó y corrió varios enduros con éxito. Con Galadau, un caballo de los traídos de Alemania, y con alguno de los hijos de Galadau. Y también se podría pensar en algún tipo de cruzamientos con el resto de las razas. Con estos animales en los que hay tan pocos, normalmente se procede con una técnica que se llama cruzamiento por absorción, o sea, absorbiendo razas nativas o razas pura sangre, vamos a poner, que es lo que más hay en el mundo, con estos caballos para imprimirles una característica de resistencia que otras razas no tienen. 40º remate de La Empastada. $4.336 de promedio, $6.000 el máximo, $2.880 el mínimo, 100% de ventas, 52 toros. En la propia cabaña La Empastada trabajó Víctor Velasco, Negocios Rurales. Frigorífico Modelo y Sociedad Ganadera San Salvador, en Don Tito, Tacuarembó. Zafra de toros 2025, 100% de ventas. Pole de Hereford Pedrigue inscripto entre 2.640 y 5.760 a un promedio de $4.095. Abardir Angus Pedrigue inscripto puro controlado CSA entre 2.400 y $7.920 a 4.611 de promedio. En total, los toros dieron un promedio de $4.456. En los vientres, las vaquillonas de Pedrigue preñadas se vendieron, pole de Hereford, entre 1.440 de mínimo, 4.560 de máximo, 2.300 el promedio. Las Abardir Angus, entre 1.560 de mínimo, 3.360 de máximo, 2.106 de promedio. El promedio general para todas las vaquillonas de Pedrigue preñadas, $2.260. Trabajó el escritorio José A. Valdés y compañía en el centro de ventas Don Tito. 10º remate productivo de El Puesto y Santa Graciana en la Sociedad de Fomento de Flores. 16 toros Red Angus de Pedrigue entre 3.960 y 7.560 a un promedio de 5.580. 77 toros Angus Pedrigue inscripto entre 3.480 y 8.640. Promedio 4.911. Los 93 toros Abardir Angus hicieron un promedio de 3.480 como mínimo, 8.640 el máximo y el promedio $5.026. Los 20 toros Pedrigue inscripto pole de Hereford se vendieron entre 2.640 y 4.200 a un promedio de 3.186. 30 terneras pole de Hereford a $948, 100% de ventas, escritorio Zambrano y compañía.
Estimados amigos, estamos llegando al final de esta nueva edición de Diálogo Rural TV. Tenemos el agrado de reencontrarnos en 7 días con una nueva propuesta de comunicación aquí en este canal. Muchísimas gracias. En 7 días nos reencontramos con más información, comentarios, análisis, notas, reportajes en esta propuesta de comunicación desde Durazno para todo el país. Muchísimas gracias. Buena semana. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir.